Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Bueno, y por si aún no lo sabes, cada 2 semanas en Supersensible entrevisto a un profesional o a varios profesionales que nos hablan de algún tema de interés para las PAS. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Acompaño a otras personas altamente sensibles en su proceso, porque bueno, entre otras cosas, tengo mi propia experiencia. Sí, yo también soy Paz, como tú, probablemente, y además soy mamá de dos peques altamente sensibles. He vivido y sigo viviendo a día mi propio camino de crecimiento y sé que no es fácil en este mundo, pero creedme que se puede vivir sensiblemente, ¿no? Y para eso estamos aquí un poco, para apoyar a estas personas altamente sensibles a aprender a vivir sensiblemente. Bueno, además de esto, si por si fuera poco, soy cofundadora de Crisálidas, un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar su vida. ¿Cómo? Pues a través del acompañamiento personalizado y productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita de la Alameda, en la calle Trajano 52. Bueno, ya no me enrollo más, que ya me conocéis. Esto está ya muy visto y muy dicho. Así que vamos con nuestras invitadas de hoy. Invitadas en plural. Estoy súper feliz porque por primera vez en Súper Sensible tengo a dos súper invitadas. Estoy encantada. Tengo que decir que cuando me encontré con ellas y conocí su proyecto, bueno, me emocioné profundamente. Era como si alguien hubiera leído mi mente y hubiera materializado algo hermoso que yo sentía que sería fantástico que existiera, ¿no? Una revista para personas altamente sensibles. Ellas son Sara Olivas y Marta Fabián, las creadoras de la revista Impasible, un espacio libre y seguro para visibilizar la alta sensibilidad a través del arte y la literatura. Una auténtica joya, ya veréis. Además, tienen también una iniciativa que me ha encantado, o sea, me súper encanta, me parece increíble llenar los espacios públicos de mensajes que visibilicen la necesidad de validar nuestras emociones y cuidar nuestra salud mental. Bueno, chapó, o sea, me parece fascinante. Las conozco personalmente desde hace poco, pero me sentí muy cómoda con ellas y en ese fluir de paz a paz que nos caracteriza. Estoy muy agradecida de que estén hoy aquí, súper sensible. Muchas gracias a las dos de corazón, chicas, por estar aquí. Muchas gracias a ti también por invitarnos. Sí, muchísimas gracias. Es un placer para mí. Bueno, cuando me puse en contacto con Marta y con Sara para entrevistarla, estuvimos barajando varias opciones para hablar de qué tema hablábamos, ¿no? Nos planteamos, bueno, de qué hablamos, ¿no? Relacionado, por supuesto, con el trabajo que ellas desarrollan en su revista. Ellas hablan sobre todo en su revista de arte, de literatura, ¿no? Y fueron temas que estuvimos hablando. Finalmente hemos escogido la creatividad, puesto que es un término más amplio que engloba muchos de los otros aspectos que trataremos, y sobre todo porque la creatividad está íntimamente relacionada con la alta sensibilidad. Y bueno, creo que las tres estamos de acuerdo en que es muy importante darle visibilidad tanto a la alta sensibilidad como a esta faceta nuestra que tenemos, ¿no? de la creatividad. Pero bueno, no me voy a adelantar sin que antes ellas se presenten y podamos conocerlas un poco mejor. Así que bueno, me gustaría por favor, Marta y Sara, que me digáis quiénes sois y a qué os dedicáis. ¿Empiezas, Sara? Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Sara Olivas, tengo 30 años recién cumplidos. La edad es importante ahora mismo, es muy importante. Eh, Soy periodista, gestora cultural, educadora artística, agente de igualdad y también poeta y escritora, que es en lo que más me siento reflejada. Creo que es algo que siempre hemos hablado Marta y yo, que nos cuesta definirnos por nuestra profesión, pero al final es lo que siempre decimos, ¿no? Soy tal, tal, tal. Parece que nos tenemos que etiquetar o la sociedad nos etiqueta. Sí. Pero en general me definiría como una artista o una ebullidora de ideas y creadora de ideas. Qué bonita esa definición. Bueno, yo diría que eres, entre otras cosas, polifacética, ¿no? Porque es como que tocas muchos palos, ¿no? Así es. Qué guay. Y tú, Marta, cuéntanos un poco sobre ti, que te conozcamos. Pues bueno, yo soy Marta, tengo 27 ya para 28 años, que ya estas cosas, por lo que decían, ya se empiezan a notar. Y estos días pensaba mucho en cómo presentarme, porque es una de las cosas que más me cuesta. Así que en resumen diría que soy una comunicadora en búsqueda constante de qué quiere hacer en su vida. Estas son las cosas que realmente me definen, porque justo ahora también estoy como en un medio cambio laboral y veía mi currículum y es de no tiene nada de sentido, nada absolutamente.
pero las cosas que hay intrínsecas y que siempre vienen acompañado es la comunicación en todas sus formas. Y yo creo que esa búsqueda también de qué quiero hacer, ¿no? Y de estar siempre moviéndome de aquellos sitios donde no florezco, que es una frase que estos días Qué me bonito. inspira en mi libreta, ¿no? Cuando dices que no floreces, ¿a qué te refieres? Para mí es una frase que me escribió una vez una amiga, ¿no? Y es de Ujú, donde sientes que ya como estás que te has quedado atascada, ¿no? Es como una planta cuando tiene que ujú, seguir creciendo, la tienes que cambiar de maceta. Y si no ujú. la cambias de maceta, llega un punto que se muere. Y entonces en la vida es cambiar de maceta y da miedo porque conoces la maceta en la que estás, pero si no cambias a una más grande no vas a crecer. Entonces a lo mejor no estás floreciendo porque tienes que moverte del sitio donde estás. Wow, te la compro la frase, ¿eh? Me la quedo para mí porque me siento He dicho súper que ninguna identificada. mía, ¿eh? Pero, pero sí, sí, son buenísimas. Me siento súper identificada y además es muy valiente porque sabiendo cómo procesamos las PAS, ¿no? Que solemos tender bueno, a asustarnos mucho, ¿no? Con los cambios y con salir de nuestra zona de confort, con ese cambiar de maceta que tú te refieres, ¿no? Es súper bonito y te lo compro porque o sea, me gusta esa sensación de evolución, ¿no? Y de querer seguir creciendo y decir, bueno, llego hasta aquí, aquí ya me limito y entonces sigo avanzando. Qué guay. Me encanta que os hayáis juntado, ¿no? En estas dos perspectivas, ¿no? Que como que siento que se complementan de alguna forma, ¿no? Para generar este maravilloso producto que me gustaría preguntaros. Bueno, que cómo surgió un poco la idea de esta revista, ¿no? Y para qué decidisteis hacerla, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Mm, Marta y yo nos conocíamos relativamente poco. Marta me contactó a través de un proyecto personal para hacer una entrevista, porque las dos somos periodistas, entonces ujú, hay algo que nos une ahí, que es el hecho de comunicar a nivel escrito, sobre todo en esos primeros momentos. ujú, Y en ese primer encuentro yo noté una conexión con ella y creo que ella también la notó conmigo y empezábamos a hablar de cosas que se alejaban un poco de la entrevista que ella tenía pactada, ¿no? Era, sobre todo, empezábamos a hablar de cómo nos sentíamos nosotras en el mundo. ujú, Un mundo que ya nos resultaba un poco cansado, agotador, cargante, y nosotras en ese momento que éramos jóvenes eternamente, ¿no? Seguimos siendo jóvenes, pero éramos un poco más jóvenes, queríamos, ¿no? Estábamos luchando por encontrar nuestro propio mundo y en esas conversaciones decíamos, es que me pasa esto, es que siento demasiado, es que no entiendo por qué me pasan ciertas cosas. sí, En ese momento creo que Marta ya sabía que era altamente sensible, pero yo aún no lo sabía, o ujú, sea, yo me enteré mucho más tarde. Eh, Empezábamos a descubrir cosas que nos unían, ¿no? Y en ese plano, al unir también nuestras preocupaciones de no encajar en el mundo y querer hacer un mundo más sensible y más atractivo para el resto de personas, incluso para nosotras, empezamos a decir qué podemos crear. Ambas ujú, somos periodistas, entonces nos surgió la idea de, "Buah, vamos a crear una revista que seguramente es lo más fácil del mundo". El spoiler fue no, una revista es muy difícil de crear desde cero. Y en ese proceso de autoconocimiento con nosotras mismas, que yo ahí ya sí que me di cuenta de que era altamente sensible, mi psicóloga me lo dijo, dijimos, tenemos que crear algo para las personas altamente sensibles que se sienten solas, que se sienten bichos raros, que sienten que no encajan en este mundo. Vamos a crear ya no solo la revista, sino un espacio donde ellas y ellos mismos puedan sentirse bien y acompañados. Eso por ujú, un lado. ujú, Sobre todo porque al final eso, el como conocernos Sara y yo, que era de no nos conocíamos de nada absolutamente, desvirtualizarnos y que cada vez que quedábamos a tomar un café era como poder hablar con una persona que no me conoce casi absolutamente nada de cosas tan profundas con las que tal vez no hablo con nadie porque muchas veces siento que es mucha intensidad, esto no debería sentirlo así, mm, tal vez aquí me pasa algo, es que no tengo que tomarme las cosas tan a pecho, que esto también se oye mucho, ¿no? Y era como, wow, es que alguien me entiende, es que alguien me está diciendo que siente igual que yo, y entonces como que cada una veíamos cómo lo gestionaba la otra para poder como coger mm, ideas, ¿no? Y aplicarlo cada una en su vida y decir, wow, pues esto voy a hacerlo yo, pues yo esto voy a hacerlo también. Y mm, fue como, ¿cuántas personas tal vez no tengan a nadie en su vida, a su mm, alrededor, que sea altamente sensible?
o que puedan hablar, ¿no? De esa sensibilidad y que puedan mostrarla sin miedo a los Mm, juicios. mm, Entonces fue como, vale, vamos a crear algo. Y entonces eso, Sara vino un día y dijo, montamos una revista y fue como, ah, claro, ¿por qué no? Y de ahí fue como, bueno, vamos a ver cómo se crea una revista porque sí, muy bien, las da la carrera, pero una cosa es la teoría y Y otra otra es la cosa práctica, ¿no? cuando lo llevas a la realidad y no es Sí, que tú vas a trabajar en una, no, no, que tú la vas a crear de cero sí. y aprender como todo lo que lleva el Mm, proyecto. Pues bueno. como ese motivo el de Mm. crear el proyecto. Bueno, un súper auténtico reto, ¿no? Y además que, claro, os oigo y no puedo evitar verme reflejada, pero porque, o sea, yo tuve esa misma sensación, ¿no? Cuando creé súper sensible de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para que esto que yo he aprendido, esto que me ha transformado la vida, ¿no? Y me ha cambiado, como que me ha sido un antes y un después, poder compartirlo y que pueda llegar a más gente y que más gente se identifique, se reconozca y vea cómo sentimos, vea cómo pensamos, ¿no? Se vea reflejado y se sienta uno más, ¿no? No, como somos esa minoría, siempre hablamos de esto, ¿no? Que nos sentimos muchas veces diferentes, raras, eso, pues que no encontramos quizás el sitio, la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de encontrar estos espacios y hacer una revista y hacer un programa, me parece alucinante. De hecho, fíjate, más allá de eso, yo también con otra Sara, que también conecté, que se llama Sara Manceneque, que es con la que trabajo últimamente, creamos el Círculo para Paz, precisamente es exactamente por lo mismo, por decir, bueno, ¿cómo podemos crear un espacio seguro y de confianza donde tú puedas contar quién eres y sentir, ¿no? Y hablarte abiertamente y que te sientas entendido, comprendido y puedas progresar y avanzar en tu vida? Y también por eso surgió el círculo. Entonces, bueno, me encanta porque veo que estamos súper alineadas, ¿no? Y al final muchas PAS siento que han venido también al mundo a crearlo como eso, pues a hacerlo más humano, más sensible, más consciente, ¿no? Y con estas iniciativas, pues me parece que contribuimos, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Y ya después que sea lo que tenga que ser. Así que, bueno, yo por mi parte, gracias, porque me parece un súper trabajo y os hayáis atrevido a hacerlo, ¿no? En una pasada. Así que, genial. Si os parece, vamos un poco entrando en el tema, ¿no? De la Ujú. creatividad, porque claro, como tú has dicho, Marta, crear una revista desde cero, la creatividad, ¿no? Que necesita el poder, eso, pues, crear este tipo de proyectos innovadores, ¿no? Porque, bueno, esto no existía hasta ahora, ¿no? Pues supone tener una serie de recursos, ¿no? Y de capacidades bueno, como las PAS solemos tener. Antes de profundizar un poco en cómo se relaciona la creatividad con la alta sensibilidad, me gustaría que me contaseis un poco qué es para vosotras la creatividad, ¿no? ¿Qué significa esto de ser creativo o creativa? Sí. Yo, bueno, empiezo yo creo que es algo que me costaba, ¿no? Poder definirlo porque nunca he vivido sin la creatividad en mi vida. Es decir, Ujú, siempre ha sido algo que ha sido constante, tanto de una manera muy ligada a la imaginación y que aquí pensaba, no sabría muy bien, ¿no? Cómo ujú, diferenciar esas dos cosas, pero ha sido tanto una manera en muchas ocasiones de salvarme de crear esos mundos imaginarios, de crear cosas nuevas, sobre todo, yo creo que la creatividad de alguna manera es como, a ver, sin meterme ahí, pero como gestar ideas. Es como tú ujú, pones tu capacidad y de repente ves que has creado algo nuevo tú y como es esa capacidad más sumado a esa idea de lo que es cuando se genera esa idea, que de ujú. repente tú además suelen ser que estás como, para mí es cuando frego los platos, me Sí, ducho, total. que estás en las situaciones más como corrientes y de repente dices, ay, y esto se une y empiezas como a verlo fácilmente, entonces en tu cabeza se dibujan como esos caminos. Entonces yo creo que la creatividad no puedo definirlo de alguna manera porque siempre he estado, pero no me imagino una vida sin la creatividad. Qué Entonces, maravilla. Sí, me siento muy, muy igual con Marta. A mí también me cuesta, yo soy muy fan de siempre de buscar las definiciones de todas las palabras, porque justamente me dedico a tejer el verso o a encontrar ahí, eh, a ponerle palabras a todo. Pero justamente esta palabra me resulta compleja porque, como dice Marta, siempre la he tenido muy intrínseca, o sea, siempre la he tenido muy dentro de mí. Tenerla dentro de mí no significa que yo me haya visto siempre como una persona creativa, que esto también es Sí. algo complejo porque mucha gente me ha definido como, guau, Sara, tú siempre estás creando, siempre tienes ideas, siempre estás gestando cosas, eres muy creativa. Y yo decía, no, no soy creativa, porque lo asumía como que la creatividad
era algo normal que nacía en todos los seres humanos, que creo que esto es importante recalcarlo porque nosotras desde la revista y desde la comunidad siempre hemos dicho que todas las personas somos creativas. Sí, sí, total. Lo que pasa es que se va perdiendo conforme pasa el tiempo por la vida, por el momento, por los contextos y por la época adulta. Ujú. Pero sigue costándome definir la palabra, siempre la uno con crear, ¿no? Que es su nexo, el crear ideas, crear historias, crear un conjunto, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me dedico a la poesía y a la escritura, pero eso no significa que solo cree historias o solo cree cosas relacionadas con las palabras. Para mí la creatividad es unirlo todo, ¿no? Como Ujú. decía Marta, puedes ser creativa fregando los platos, puedes ser creativa en tu vestuario, puedes ser creativa eligiendo unas gafas. O sea, es Mm. en el día a día, ¿no? Una persona creativa lo es en todo. No significa que ser creativa sea algo que tenga que ir destinado a crear un producto. Ujú. Sí, sí, Porque vamos, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando hablamos de creatividad, yo creo que muchas veces hay una creencia, ¿no? Que parece que la creatividad solo se da en el mundo artístico, ¿no? Pues que o pinto, ¿no? Pinto maravillosamente, o resulta que es que hago una escultura, o canto, o no, o escribo un libro y soy súper creativa porque hago un producto. Pero realmente innovar en una receta estando en la cocina, decir, pues voy a echar esto ahora, ¿no? Voy a coger lo que tengo en la nevera y me voy a montar aquí un plato con lo que tengo, ¿no? Exacto. O simplemente creando un proyecto, ¿no? Un proyecto solidario, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que tú crees que venga también un poco, yo creo, muchas veces yo creo que de unir cosas diferentes, ¿no? Y de pequeñas cosas que tú vas teniendo ahí, que vas uniendo de forma muchas veces inconsciente, ¿no? Pues como decía Marta, ¿no? Cuando estás de repente, yo a mí me pasa en la bici, por ejemplo, voy en la bici y de repente, ¡uf! Viene una idea, ¿sabes? Como, madre mía, ¿no? Y no, realmente no es que estoy buscando eso, sino que como que te llega a veces, ¿no? Pero también es verdad que lo que tú dices, Sara, es cierto que a pesar de que la creatividad, desde mi punto de vista, es innata al ser humano, ¿no? Y forma parte del ser, de la persona, muchas veces la trayectoria de vida, ¿no? Y lo que nos ha ocurrido, o cómo nos vemos a nosotros mismos, nos puede influir mucho en que nos sintamos más o menos creativos, ¿no? El concepto de creatividad que tenemos, pues los juicios quizás que hemos tenido, ¿no? Cuando nos hemos atrevido a lo mejor a salir de la caja, ¿no? Que esto está como muy relacionado con la de creatividad, esto de decir, bueno, las cosas se hacen así, pues yo las voy a hacer de esta forma diferente. Entonces ahí, pues muchas veces la sociedad, ¿no? Te juzga, ¿no? O la escuela, ¿no? Que intenta que Mm. todos hagamos lo mismo de la misma forma, ¿no? Son como, Cuando al yo final creo, la son como... creatividad es... Uy, perdón, Sí, sí, sigue, Marta, dime, que, dime. que digo que la creatividad siempre es de trazar nuevos caminos como con las mismas herramientas. Pero Exactamente. Sí, si sí, hay un entorno que juzga el, si tú utilizas un taburete en vez de solo para sentarte como mesita de noche, por ejemplo, me sí, invento, "Oh, pero ¿qué haces, no? Si eso es solo para sentarse". sí, Claro, capamos esa creatividad, porque la creatividad es salirse del molde y totalmente. pensar nuevas cosas, que si siempre se hace así, pues vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso creatividad, cuando decías ejemplos, digo, es que creatividad es como hasta buscar nuevas maneras para cuando se te cae el calcetín que estás teniendo, ver cómo lo rescatas, con lo que sea, Totalmente. ¿no? Pues es como, eso es creativo y no hace falta irse como a pintar un cuadro, porque si no es lo que decimos, estábamos hablando de, sino como que solo se lleva como a un espacio, igual que cuando se habla de que la cultura muchas veces también es como elitista, es como si la Mm, creatividad solo fuese arte, hay muy poca gente entonces, ¿no? Que sea creativa y es de todo el mundo, puede mm, ser. mm. sí, Vamos, de pero hecho, incluso todo el hecho, por ejemplo, de buscar una nueva forma para solucionar un conflicto, ¿no? O el tener esa capacidad de decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto, ¿no? O cómo gestiono. Yo creo que hay muchas mujeres, le digo mujeres y madres, añado en mi caso, vosotros todavía sois jóvenes, pero yo soy madre ya. Y la creatividad que hay en los hogares, ¿sabes? También los hombres, por supuesto, que están entrando mucho ahí, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente las mujeres hemos gestionado, por lo que sea, ¿no? Por historia, por cultura, por lo que sea, hemos gestionado mal, tradicionalmente el hogar y hay una creatividad, o sea, mi madre es súper creativa, o sea, esa mujer buscaba soluciones innovadoras a cualquier problema, ¿sabes?
y quizás no se ve reflejado, no se ve como una persona creativa, ¿no? Por lo que hablamos, ¿no? Porque cuando yo hago talleres, por ejemplo, de niños altamente sensibles, cuando hablo de la creatividad en niños, ¿no? Que ellos quizás tienen menos capas, ¿no? Están menos sesgados que los adultos. Hay muchas madres que, es que mi hijo no es creativo, es que no le gusta pintar, ¿no? Pero bueno, es que a lo mejor tu hijo coge y con 4 piezas de madera o con 4 cacharros te monta un artilugio, ¿no? Que flipas, ¿no? O a lo mejor tu hijo es capaz de gestionar una situación de una forma o se le ocurre una idea, ¿no? Que no se le ocurre a otro, ¿no? Entonces, bueno, también me parece muy interesante esos ejemplos, ¿no? Prácticos del día a día, la creatividad, ¿no? Sí, también está relacionado con el concepto de libertad, ¿no? Que cuando somos niños o cuando somos niñas somos más libres en ese aspecto, en el hecho del no juicio, del crear sin normas, sin salirnos, ¿no? O sea, saliéndonos Mm, directamente. Cuando crecemos, el concepto de libertad se va capando por muchas razones y por muchos motivos, entonces nos sentimos más cohibidos también de expresarnos abiertamente como realmente queremos. Y mm, como lo estabais diciendo, también lo veo como la creatividad, además de innovación y crear ideas novedosas, también lo veo como un estilo de supervivencia, ¿no? Porque yo no, o sea, no sé no ser creativa, es mm, como, es lo que estábamos diciendo, está tan dentro mío que no sé no mm. serlo. Entonces hay veces que soy creativa porque no me queda otra, porque tengo que salvar una situación, tengo que Mm, sí, te salvar el entiendo. calcetín que decía Marta, entonces es pura Mm. supervivencia. Y Al con fin, lo que dices sí, de sí, la dime. supervivencia, es que había un momento que lo hablábamos y digo, es que en verdad nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, ¿no? Han sido las personas más creativas, porque en Mm, situaciones de carencia han ujú, buscado, ¿no? Como las mil maneras de remendar el pantalón ujú, para poder seguir poniéndole o arreglar el zapato o cómo hacer una comida para 5 personas mm, con 3 alimentos. Entonces, ahora mm, pensando, jolín, parece que la creatividad sea algo como de ahora o del invento cuando, pues eso, ¿no? A lo mejor en las partes donde parece que menos vaya a haber es cuanto más hay. totalmente. Sí, sí, muchas veces también cuando estamos al límite en situaciones, cuando sale esa creatividad, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte que, como vosotras decís, cuando es muy innato, ¿no? Como pasa en muchas PAS, y yo lo siento así, o sea, pienso que es una característica que gracias a las particularidades que tenemos nos es más fácil ser creativas, ¿no? Pero claro, primero hay veces que no nos damos cuenta porque la tenemos de siempre, como siempre hemos sido creativos, como, pues, como esto, como quien dice, bueno, pues que yo esto es algo que no me doy ni cuenta que lo tengo, ¿no? Porque desde fuera se observa quizás más fácil que desde dentro. Y después también creo que hay muchas veces que lo que decís, ¿no? El hecho de no tener libertad o del miedo a ser juzgado, ¿no? Hace que esa creatividad no pueda desarrollarse, ¿no? O sea tapada, ¿no? Y la persona que a lo mejor de niño, ¿no? O de niña era capaz, ¿no? De crear cosas o de atreverse, ¿no? O de salirse de la caja y de innovar o de hacer cosas diferentes, es como que ha sido, ¿no? Mermada, ¿no? Le han ido cortando las alas, ¿no? Le han ido dejando y ya no sabe ni reconocer que realmente tiene eso, ¿no? Y que está ahí, que forma parte de ella misma, ¿no? No sé qué pensáis vosotros sobre esto. Y es frustrante porque tú, o sea, tú revisas todas las grandes artistas, porque hablamos ahora mismo de arte que han sido visibilizadas o que se han expuesto y son personas que justamente se salían de la norma. Ujú, Y es sí. tan contradictorio el sistema en el que vivimos Ujú, que, por un lado, alabamos esto, pero por otro lado, a un niño que pinta un sol azul, siempre pongo el mismo ejemplo, sí, se le dice que el sol es amarillo. Y totalmente. aquí es cuando entra el conflicto de por qué tengo que pintar un sol amarillo si el sol lo estoy viendo azul. Y Mm, con esto lo relaciono un poco con la poesía, ¿no? Cada persona tiene un lenguaje, una forma de mirar y de crear las cosas que siempre va unido de la belleza. Mi forma de mirar, mi forma de sentir y mi forma de pensar y de estar en el mundo es diferente al ujú, resto. Y eso es lo que nos hace únicas y únicos. Y eso es lo que hace que el arte sea diferente. Si yo voy a ver una exposición y todos los cuadros son iguales, saldré, o sea, no me habrá dicho nada, no habré reflexionado nada, pero en la diferencia siento que está la riqueza. ujú.
Sí, totalmente, vamos. Es verdad que es muy contradictorio, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? El hecho de que se valore lo que se sale de la caja, pero después, por otro lado, se critique lo que se sale de la caja. Entonces, ¿quién se atreve al final, ¿no? O quién... Porque hay una pregunta que yo me he hecho cuando pensaba en creatividad, digo, bueno, ¿esto qué es innato o realmente se ve influenciado por el entorno, ¿no? O sea, ¿es como esto sale contigo o tú lo desarrollas? No sé qué pensáis vosotras de esto, vosotras Yo que creo que es lleváis un tiempo poco con... ambas, ¿no? Yo creo que sí que hay una parte que es innato, pero como todo, si no lo trabajas, se apaga. Ujú, Como, obviamente, hay personas, yo creo que todo el mundo somos creativos, diferentes niveles, pero ujú, luego si tú, desde que tú creces, no, es que tú no eres creativo, tú a ti para las matemáticas, o a la inversa, ¿no? mm, Es que lo que hacemos es sugestionar a ese niño o a esa niña que ya va a crecer creyendo que no es creativo y por tanto ni lo va a intentar, porque ujú. ya sabe que le han dicho y le han marcado que no va a serlo. O lo típico, el sol no es azul, es que lo estás pintando mal, no te has dado cuenta, ¿no? Y es como, pues bueno, pues ese niño ya nunca más va a pintar como ve el mundo, en vez de haberle preguntado que por qué pinta el sol azul y habernos interesado. Entonces, Mm, como la creatividad va ligada a la libertad, pues crecer, obviamente, cuando hay personas muy creativas, por mucho que les intenten como meter en vereda, entre sí, comillas, ¿no? Van a salirse de la norma, pero hay personas a las que sí que podemos apagarlas. Si todo el ujú, rato es como, vuélvete, vuélvete, al final es como, mm. pues ya no quiero enfrentarme más a la sociedad, a las normas, entonces me quedo aquí en el carril para que nadie me diga nada porque me es más fácil. Claro, Sí, sí, yo totalmente. pienso igual. Lo que pasa es que conforme ha ido avanzando y quizá conociendo un poco mi historia, tengo más la sensación de que es algo innato, que es Ujú, como un don que tenemos, ujú, o que se tiene o no se tiene. Soy partidaria de que se trabaja, ¿no? O sea, todo se trabajo y todo se trabaja y las cosas no vienen caídas del cielo. Pero pensando en mi historia, que vengo de una ujú, familia muy humilde, muy trabajadora, donde el arte nunca ha estado ujú, en mi casa, ¿no? Como que no se han leído muchos libros, no he ido a exposiciones. Y de esta familia, mi hermana es artista, diseñadora plástica y yo soy poeta. Yo me pregunto cómo es posible que hayamos salido esto ya. cuando no lo hemos mamado. Mm, Entonces sí que siento que hay algo que es una pulsión que siempre está ahí, mm. Sí, que sí. que cuando la trabajas obviamente sale a relucir. Y es cierto lo que decía Marta, hay muchas personas a las que se les ha dicho, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y dejan de hacerlo. Mm, Pero a veces siento que cuando la pulsión es tan fuerte, Mm. vas a seguir haciéndolo. mm, Porque yo, o sea, a mí también me han mermado mucho y me han dicho, no vas a conseguir nada, no eres buena en esto, y he seguido escribiendo. ujú. Y al final el trabajo llama al trabajo y todo se ha ido gestando. Yo, cuando me cuestioné esto, estoy totalmente de acuerdo con vosotras, ¿eh? Y creo que hay una parte innata y una parte, o sea, una parte genética, una parte que viene Mm. contigo, ¿no? Y otra parte que evidentemente invita a desarrollarla o que quizás puede taparla, ¿no? Descubrí un autor que se llama Alan J. Rowe, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, que habla de inteligencia creativa, ¿vale? Él dice que viene condicionada por varios factores, como el carácter. Y ahí me resuena de repente Tim, ¿no? La alta sensibilidad forma parte del carácter, ¿no? Es un rasgo del temperamento. Y el modo de percibir y procesar la información. O sea, que es yo como, wow, ¿no? Ahora hablamos de esto. Los valores personales también, ¿no? También cada uno pues, le da importancia a algunas cosas u otras, ¿no? Y él dice que aunque forma parte de la genética, el ambiente favorece en gran medida el desarrollo o la censura, ¿no? Un poco lo que hemos hablado. Y es que a mí me pareció fascinante cuando he leído esto porque digo, con esta capacidad, ¿no? de relacionar cosas, de hecho, una de las características definitorias que él dice de la inteligencia creativa es la intuición y la alta sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, yo era como, wow, de repente hay una parte innata que además está relacionada, creo, o siento, con la forma de percibir el mundo, como antes decía Sara, ¿no? Cada persona percibe el mundo de una forma diferente y única, ¿no? Y nosotros tenemos un don en este sentido, que es percibir mucho, captar mucho, mucha sutileza y además procesarlo muy profundamente, ¿no? Y aparte, con toda esa forma de entender las emociones, de sentir las cosas, de observar las cosas, ¿no? Tan peculiar que tenemos. Por eso creo que todas las PAS, si todas las personas son creativas, todas las PAS lo son creativas, seguro al 100%. No sé cómo veis esto. Mm. Yo creo que al final es que es una cualidad que es intrínseca, pero ¿por qué?
como explicabas en la definición, sentimos tanto de una Ujú, manera tan sutil que como que también eso te lleva a necesitar expresarle al sí. mundo la belleza de lo que ves o también la crudeza, ¿eh? Porque al final Ujú, sí, vemos sí, ambas partes, pero totalmente. ver esos detalles que de alguna manera hacemos como de traductores del mundo, en ese aspecto de hay cosas que tú no estás viendo y que yo te voy a como a contar para que tú puedas como conectar. Entonces yo creo que hay una parte que somos un poco de canal y por Ujú, eso al final creo que diría que no sé, un porcentaje altísimo, ¿no? De personas altamente sensibles sí que son creativas, pero aparte se dedican a alguna disciplina artística eh, ujú, por esa necesidad de contar lo que viven, lo que sienten y poder hacer que otras personas conecten con una manera más profunda con la vida. Y con la vida me refiero tanto a las cosas bonitas, pero ujú. como a las feas, como a vivir como más en conciencia de lo que es estar vivo, que esto parece muy redundante, pero y Lo menos entiendo. el- las obligaciones del día a día, porque Sí, creo que el sí. día a día nos hace eso, estar en automático, que es normal, tampoco nos culpabilicemos por eso, ¿no? Pero que a veces no te conectas Mm, con lo que de verdad ocurre. Y creo que nosotros al final muchas veces no podemos desconectarnos de eso y creo que lo expresamos siempre y como para conectar mm. con las personas. Dice Elaine Aron, hablando de esto, que todas las PAS son creativas debido a la capacidad que tienen de captar y combinar mayores sutilezas del entorno, lo que estábamos hablando, y que son capaces de, con este contenido sensorial y emocional que captan, ¿no? Como decías tú, Marta, esta forma de recibirlo todo, de producir más conexiones e ideas inusuales, ¿no? Ella habla de esa capacidad de percibir y de captar y de esa capacidad de procesar. Pero es que además yo creo que también estoy de acuerdo contigo de que es una necesidad, como a persona altamente sensible muchas veces, de todo eso que tienes dentro, todo esa pelota de mundo interior, ¿no? De sacarlo fuera de alguna forma, ¿no? Por eso quizá, yo no sé qué pensáis vosotras, pero creo que para las paz es terapéutico, ¿no? El hecho de crear cosas, lo que sea, ¿no? Desde pintura, obras de arte, poemas, escribir en un cuaderno o simplemente crear un proyecto, ¿no? Es como algo que nos libera de alguna forma, no sé cómo lo sentís, pero ¿qué beneficios creéis que puede tener el hecho de la creatividad para una persona altamente sensible? Os Estoy, entra la estoy, risa. estoy Ah, vale. procesando. Yo creo que al final el poder, creo que diría que a todas las personas, ¿no? Sí. Eh, el arte, ya sea como observándolo o practicándolo, creo que puede ayudar. Ujú. Porque, claro, aquí lo que pasa es que es ideal sería practicarlo sin la autoexigencia y el juicio, ¿no? Totalmente, Eh, eso es a- a- clave. si pudiésemos dividirlo y separarlo, vamos, sería ideal. Pero creo que es una práctica como de conexión y de expresión necesaria. Ujú. Sí, Sí, y sí, creo que por eso justamente nuestra revista es más innovadora o es más diferente porque unimos el arte, ¿no? Porque entrelazamos el arte. El arte es lo que cohesiona y lo que une y lo que importa. Eh, y también hablando de que nosotras creamos y no con necesidad de mercantilizarlo todo, ni que sea un producto estrella, porque ahí sí que ya hablamos de la autoexigencia. A mí me pasa mucho, ¿no? Con los poemas yo puedo estar semanas, meses para crear algo y este sí. run run no para, que también es muy de las personas altamente sensibles. Y Mm, también lo uniría con la curiosidad. Creo que ser curioso y ser mm, curiosa ante la vida hace que estés más abierta, ¿no? A recibir experiencias, a recibir sutilezas y a investigar sobre cosas que posiblemente en la escuela, en el entorno familiar no nos cuentan, pero sí queremos investigarlas y sí queremos saber más. Y creo que eso también es muy de personas altamente sensibles, que también está relacionado con el arte. El arte es pura investigación, ¿no? ujú. Sea, no todo se queda en una base, ¿no? Yo quiero saber más, quiero saber más. Por eso siempre se dice que cuando una persona está tan apasionada en un tema, déjala hablar porque esta pasión es como que une y crea una conexión especial. Yo cuando veo a gente embelesada hablando de cualquier tema o de química, que aunque no me importa, no me interese, digo, jolín, quiero saber más porque lo vive con tanta pasión que yo quiero vivir eso con tanta pasión. Y con el arte veo eso, ¿no? Que a veces
mucha gente dice, es que no entiendo el arte. Digo, es que el arte no tienes que entenderlo, tienes que sentirlo. Sí, Y lo sientes y si estás abierta a sentir ese mensaje, porque al final yo concibo el arte y la creatividad como un medio de comunicación, porque muchas veces no entramos en decir si hay paz introvertidos o extrovertidos, porque muchas ya. veces lo hablamos, pero sí que es cierto que para mí la poesía o la escritura ha sido mi canalización, ¿no? Mi forma de contarle al mundo lo que me pasa, porque Ujú, de pequeña no tenía la capacidad de hablar abiertamente de mis mm, sentimientos, entonces mm, utilicé el arte y la poesía. Y mm, creo que mucha gente lo hace y es lo que nos une. mm. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito esta forma de entenderlo. Yo creo que al final crear cosas, por lo menos a las PAS, ¿no? Y aparte leí un estudio como que hablaba de esto, que una investigación que se había hecho, que sí que son como protectores, ¿no? O sea, esos hábitos, ¿no? Ese dejar fluir, como tú dices, todo ese mundo hacia afuera, ese canalizar lo que tenemos dentro, aparte de, por supuesto, aportar a los demás, yo creo que al final es por uno mismo, ¿no? Es porque una necesidad de sacar, de eso, como de canalizar todo eso que tienes dentro, ¿no? Y soltarlo de alguna forma. Y es como cada uno encuentra, como buenamente la puede, ¿no? Y al final nos protege bueno, pues de nuestras kriptonitas, ¿no? Que son la ansiedad y la depresión, ¿no? Que muchas veces están ahí presentes en muchas paz. Me parece una maravilla, ¿sabes? Todo esto que hacéis cómo lo vivís y que podéis compartirlo. Me da mucha pena, pero que tenemos que ir despidiéndonos. El tiempo pasa muy rápido. Así que si no hacemos una versión 2 de otro tema que me encanta, me encantaría, ¿vale? Que antes de irnos tengo la costumbre de pedir que recomienden un libro para quien quiera, bueno, pues como todas las PAS, curiosear, investigar y profundizar sobre este tema, que pueda seguir investigando. No sé si tenéis alguno de referencia que os guste, que podáis compartir. Yo lo tenía ya preparado, pero además lo tengo aquí, que es ¡Ay, qué bonito! El Camino del Artista, que es una especie como de curso, sobre todo cuando estás en bloqueos creativos. Yo creo que es Mm, muy interesante, pero sobre todo, esto lo digo como para tip, también me lo aplico a mí, si no tienes como todo el tiempo y dedicación del mundo, porque requiere como mucho, mucho esfuerzo a nivel de práctica, de compromiso contigo, haz hasta donde llegues mm, o que no se convierta, porque todo lo que puedas aplicar y llevarte, tratar de hacerlo con autocompasión. Es un poquito difícil, pero o dosificarlo de alguna manera, porque eso, al final está pensado más como un curso, ujú. como muchas como actividades a realizar en una semana, entonces, pues eso, yo pensaba, voy a volver a hacerlo, dije, a ver, Marta, para en ese momento, o léelo a modo lectura fácil, pero no como compromiso, porque si no entramos ahí en ese fustigarnos un poco. Qué importante esto de hacerlo desde el disfrute, ¿eh? O sea, cuando hemos empezado el programa, recordar lo que os he dicho, venga, vamos a disfrutar, ¿no? Porque si me voy desde la exigencia de tengo que hacer un programa perfecto, ¿no? Esto se convierte en vez de algo bonito y que me ayuda a liberarme y a contar en una especie de peso que me pongo encima y que lo vivo como un cuesta arriba, ¿no? Entonces, qué guay esos consejos, Marta, bueno, aquí está la propuesta, pero desde la compasión, desde el yoga hasta donde puedo y desde el disfrute, ¿no? Que muchas veces se nos olvida a las PAS que somos muy de querer hacerlo todo bien a la primera y de perfeccionar todos los procesos. Se nos olvida esto de disfrutar. Qué maravilla, me encanta que este libro me lo he apuntado, ¿eh? Porque no lo conozco y me interesa un montón el tema. Bueno, pues toca el momento de despedirse. Me gustaría que nos hablaseis un poco de dónde podemos encontraros a vosotras y a vuestra maravillosa revista, la revista Impasible, que ahí nos está enseñando, a mí me la está enseñando Marta, no sé si vosotros lo veréis. Si lo veis en YouTube, a lo mejor lo veis, pero súper bonita la revista. ¿Dónde podemos encontraros? Contarnos. Pues tenemos una página web que es www.revistaimpasible.com. Ahí podéis conocer un poquito más del proyecto, un poco más a nosotras mismas y también hay una opción de la tienda donde podéis encontrar el número uno en edición online porque la impresa ya se ha agotado, que es una buena noticia. Sí. Y el número 2 también en tanto edición impresa como en edición online, junto a más productos como láminas, eh, tote bags con mensajes inspiradores Unos que, que bolsos nos, chulísimos. que nos- que nos necesitábamos llevarlo siempre con nosotras, como el de ser sensible no es sinónimo de ser débil y soy un ser humano, hago lo que puedo con lo que tengo.
Y luego, por otro lado, estamos mucho más activas en Instagram, que es @revista impasible, que ahí lo que hemos intentado no solo dar a conocer el proyecto y vender el producto, que al final es lo que más nos cuesta, porque siempre decir, ay, tengo que vender las revistas. Lo que hemos intentado crear en Revista Impasible es también una comunidad de personas, siempre decimos altamente, entre paréntesis, sensibles, porque somos una comunidad de personas sensibles que tratamos de ayudarnos entre nosotras y entender un poco el mundo y hacer también que una red social como es Instagram, que a veces es muy cargante y muy Ujú. intuitiva y muy dura y muy densa, sea un espacio un poco más bonito y bello, por así decirlo. Qué guay. Sí, es verdad que las redes sociales muchas veces a los padres nos sobreestimulan muchísimo. Yo levanto la mano aquí como la primera, ¿sabes? O sea, que hay que aprender también cómo a regularse, pero es verdad que yo sigo y veo muchos mensajes que enviáis y que se nota que está hecho con amor, desde el corazón, y que bueno, que evidentemente tenéis un producto maravilloso que quien quiera puede comprar, pero que vuestro proyecto va más allá de hacer una simple revista para venderla, ¿no? Que eso bueno, yo por lo menos lo percibo, ¿sabes? Lo noto y a mí me llega. Así que muchas gracias por vuestro trabajo porque es súper bonito. Bueno, os cuento un poco dónde podéis encontrarme a mí. Yo igual estoy en Instagram también, como @patriciafernández. Mi no es la primera es Y porque tengo un nombre muy común y tuve que ponerlo así. También estoy en Facebook y en LinkedIn, aunque es verdad que por donde más me podéis encontrar es por Instagram. Tenemos una web en Crisálida, que es www.cbdcrisalidas.com, donde tenemos una comunidad, tenemos ahí como diferentes grupos con diferentes opciones de terapia y uno de ellos para personas altamente sensibles. Bueno, yo como siempre sigo con mis cositas con mi coaching, mi círculo para paz, mis asesoramientos y demás. Ya sabéis dónde podéis encontrarme si necesitáis algo de algún tipo de servicio. Y nada, me despido ya hasta dentro de 2 semanas. Estoy súper feliz de haberos tenido, de verdad me lo he pasado genial, me encanta. A ver si seguimos en contacto y repetimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Ha sido un placer. Gracias a ti. Por invitarnos. Nada, estoy encantada. Bueno, recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y bueno, hay un montón más de sitios, pero creo que estas son las más importantes, no voy a saturar. Por si queréis escucharnos o compartir con algún amigo. Bueno, y nada, un súper sensible abrazo a todos. Espero veros muy prontito. Hasta la próxima.